Continuamos con nuestro estudio sobre la doctrina reformada de la salvación, en la cual estamos estudiando los 5 puntos calvinistas. Y el primero de ellos, que vimos hace 2 semanas, se llama depravación total. ¿Qué quiere decir la doctrina de la depravación total? Romanos capítulo 3 nos dice, todos somos pecadores. Como iglesia reformada decimos y afirmamos que tal es la condición de todo ser humano, que la profundidad y el alcance del pecado es tal que toda nuestra naturaleza es totalmente corrupta. La Confesión de Fe de Westminster nos dice que el ser humano está totalmente inhabilitado para hacer el bien, pero al mismo tiempo está totalmente inclinado a solamente hacer el mal. Y si esa es nuestra situación, concluimos que ningún ser humano puede salvarse a sí mismo, sino que necesitamos la intervención de parte de Dios para salvarnos. En el segundo punto, que lo vimos la semana pasada, se llama elección incondicional. Y estuvimos viendo que si todo ser humano es pecador, no tenemos nada para ofrecer a Dios, nada. Dios desde la eternidad vio todos los seres humanos, desde el primero hasta el último, vio que todos somos pecadores. Y cuando Dios quiso escoger a algunos para salvarnos, Él vio que no hay nadie que busque a Dios. Por eso Dios cuando nos escogió sin tomar en cuenta nada en nosotros. ¿Por qué? Porque no solamente no podíamos buscar a Dios, escúchenme bien, no queríamos buscar a Dios. Entonces Dios no tomó en cuenta nada en nosotros, sino que la Biblia nos enseña que Él nos escogió según el puro afecto de su voluntad. Es decir, Él quiso escoger específicamente a los que escogió y a los que no escogió, simple y sencillamente los pasó por alto. Y el tercer punto que vamos a ver esta mañana sobre los 5 puntos calvinistas se le llama expiación limitada. Ahora, antes de comenzar a estudiar esta doctrina, es importante conocer y recordar qué significa expiación. Entre semanas estaba hablando con una persona y me decía que lamentablemente se metieron a robar a su casa. Y quiero utilizar esto como una ilustración. Supongamos que alguien se mete a tu casa, se roba tu carro, se roba tu maquillaje, tu ropa que tanto te costó, tus zapatos, tu computadora, se roba todo. Obviamente te vas a enojar. Y supongamos que por la gracia de Dios atrapan al ladrón, llega el día del juicio y tú estás enojado, tú quieres que el ladrón te recompense por todo lo que se robó, porque lo que se robó ya lo vendió, ya vendió tu carro, ya vendió tus cosas, ya no hay nada. Y el día del juicio resulta que el juez es muy amigo del ladrón. Y como conclusión en el juicio, el juez termina diciendo, mira, te tengo mucho cariño, sé quién eres, vamos a dejarlo así. Nada más no lo vuelvas a hacer, eres libre, pero por favor, ya pórtate bien. ¿Cómo reaccionarían ustedes ante esta decisión? Seguramente enojados y dirían, no, alguien tiene que pagar. Eso es exactamente la expiación. Dios sí nos escogió, nos amó, tuvo misericordia de nosotros, aún y siendo pecadores, pero Dios no podía decir,
Sí, ya sé que son pecadores, no pasa nada, voy a hacer la vista gorda, ustedes vengan conmigo, yo los amo, yo quiero ser misericordioso con ustedes, vengan, vamos a tener comunión. Dios no podía hacer eso, porque eso sería ser injusto. La justicia de Dios demanda que por cuanto somos pecadores, alguien tiene que pagar por nuestro pecado. Y ahí es donde entra la palabra expiación. La palabra expiación en el hebreo, es decir, en el Antiguo Testamento, significa apaciguar. Y en el Nuevo Testamento, en el griego, significa con respecto a, o también se traduce como en nombre de. La expiación es, por ejemplo, en el Antiguo Testamento ese cordero que fungía en nombre de, en representación del pueblo de Israel, ¿sí? Es decir, para que el pueblo de Israel no muriera por su pecado, alguien tenía que pagar. Entonces, para que no pagaran ellos, ¿quién pagaba? El cordero. Fungía en nombre de. Y de esa manera, apaciguar, de esa manera, la ira de Dios, su odio hacia el pecado, era la manera en la cual el Cordero podía apaciguar la ira de Dios. Eso es lo que significa la expiación. Y nuestro texto nos da un ejemplo muy bueno de ello, de lo que es la expiación. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y aquí tenemos un texto que hace referencia a otro texto en donde en el Antiguo Testamento, cuando Israel estaba en cautiverio en Egipto. ¿Se acuerdan? Dios quería liberar a Israel. Tenía un plan para ellos. Era el pueblo escogido de Dios. Pero estaba en manos de los egipcios. Así es que Dios escoja a Moisés para que vaya y le diga al faraón en aquel entonces el rey de Egipto, y Moisés va y le dice, Dios dice que dejes ir a los israelitas. Y el faraón dice, no. Y a partir de ahí comienza un juicio, así dice en Éxodo, un juicio de parte de Dios hacia Egipto. ¿Por qué? Porque por rebelde no quiso dejar ir a Israel. ¿Y cuál es ese juicio? Las famosas 10 plagas. La primera de ellas, el agua se convierte en sangre. ¿Se imaginan? Llega Moisés con Faraón y dice, ¿has visto el poder de Dios? Recapacita y deja ir a los israelitas. ¿Y qué dice Faraón? Ni aún así los voy a dejar ir. Y Dios continuó el juicio y continuó mandando plagas. Llegó, por ejemplo, la invasión de las ranas, la muerte del ganado, por ejemplo, granizo cubierto con fuego que destruyó gran parte del ganado de los egipcios. Oscuridad que literalmente nadie podía ver nada. Pero la 10ª plaga iba a ser distinta a todas las demás. ¿Cuál era esa plaga? Todos los primogénitos, desde el palacio hasta el más pobre, todos iban a morir. Ahora, cuando nosotros vemos esta historia de la muerte de los primogénitos, solemos pensar en algo. Solemos pensar que, por ejemplo, hay un matrimonio, tiene 3 hijos, el hijo mayor es el que va a morir. Es verdad. El primogénito, el mayor es el que va a morir, pero no solamente los hijos. Primogénitos también puede ser entre los papás. A lo mejor el papá fue el primogénito de entre sus hermanos. A lo mejor la mamá fue la primogénita de entre sus hermanos. Por eso aquel día no solamente iban a morir niños, iban a morir jóvenes, iban a morir adultos, iban a morir ancianos. Y Dios dice que eso iba a ser un juicio. No solamente por no querer dejar ir a los israelitas, sino también dice que porque Egipto era idólatra.
Ahora, algo que tenemos que entender en este juicio es que el juicio no solamente iba a ser sobre los egipcios. ¿Sobre quién más iba a ser este juicio? Sobre los israelitas. Y uno podrá decir, no, ¿cómo va a ser sobre los israelitas si Dios los quería liberar? También el juicio iba a ser sobre los israelitas. ¿Por qué decimos eso? Porque antes, en la noche, antes de que murieran los primogénitos, Dios le dice a los israelitas lo siguiente: para que los primogénitos en Israel no se mueran, ustedes tienen que hacer lo siguiente. Cada familia tiene que agarrar un cordero sin defecto, lo tienen que sacrificar, lo tienen que asar al fuego y se lo tienen que comer. Y la sangre de ese cordero sin defecto lo tienen que poner en los muros de su puerta, en la parte superior. De esa manera, cuando los primogénitos mueran, pero cuando se halle la sangre en la puerta, la muerte no va a entrar en esa casa. Por eso decimos que el juicio también iba a ser para Israel. ¿Por qué? Porque Israel también era pecador. Si el juicio no fuera sobre ellos, no tendrían por qué sacrificar un cordero, pero el juicio también era para ellos. De esa manera, ese cordero de un año sin defecto era la expiación. Y como el juicio también era para ellos, porque eran pecadores, en lugar de que murieran ellos, el cordero actuó en nombre de ellos, y para que los primogénitos no murieran, ¿quién murió en su lugar? El cordero. Y de esa manera Dios, que estaba enojado y llevó a cabo su juicio, la ira no cayó sobre los primogénitos, la ira cayó sobre el cordero. Y de esa manera la ira de Dios, ese cordero, la pudo apaciguar. Esa es una de las fiestas solemnes del pueblo de Israel hasta hoy en día y se le conoce como la Pascua. Hasta el día de hoy la celebran. Esa fiesta solemne fue la fiesta que Jesús estaba celebrando ¿cuándo? La noche que fue entregado. La famosa Santa Cena con sus discípulos. Esa era la Pascua. Tenían que matar siempre, cada año, un cordero para recordar que Dios los había liberado de Egipto. Y ese día en la Pascua, en la Santa Cena, ¿qué hace Jesucristo? Toma el pan, lo parte. ¿Y qué dice? Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Después tomó la copa del vino y dijo, esta es mi sangre que por ustedes es derramado. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús le está diciendo a su audiencia y a nosotros que así como en la Pascua se sacrificaba un cordero, Él, como el cordero perfecto, estaba a punto de sacrificarse. ¿Qué dice Juan el Bautista cuando vio a Jesús? He ahí el cordero de Dios. Y Jesucristo se tuvo que sacrificar una sola vez y para siempre. Ya no iba a haber necesidad de estar sacrificando corderos cada año. Una sola vez y para siempre. ¿Y por qué fue importante el sacrificio de Cristo? Porque como en aquel día que Dios emitió su juicio sobre los egipcios, va a haber un día, escúchenme bien, que Dios va a emitir su juicio no solamente sobre los egipcios, sobre toda la tierra. ¿Y cómo vamos a ser librados del juicio, de la ira de Dios? La única manera es que alguien tuvo que venir en nuestra representación para apaciguar la ira de Dios. ¿Y quién es ese alguien? El Cordero Perfecto, Jesucristo. Él vino para que en nuestro lugar, en lugar de que nosotros recibiéramos el juicio, Él lo recibió en la cruz del Calvario. Y toda la ira de Dios que nos correspondía a nosotros por nuestro pecado, en lugar de que la recibiéramos nosotros, toda la recibió Jesucristo y ahí murió. ¿Qué dice nuestro texto? Cristo es nuestra Pascua, el cual fue sacrificado. ¿Por quiénes? Por nosotros.
toda la ira de Dios. Es decir, si Cristo recibió toda la ira de Dios, ya no nos va a tocar nada de ira a nosotros. En estos días me estaba acordando mucho de este texto porque ahí en la casa todos los tres tenemos responsabilidades. Una de mis responsabilidades es, tengo que sacar todos los días, bueno, de lunes a viernes a los perros, tenemos 3 perros, a las 5:50 de la mañana les doy de desayunar, 5:56, y luego los saco al patio para que vayan a hacer sus necesidades. Pero nuestro patio no tiene techo y dio la casualidad que el lunes empezó a llover mientras lo sacaba. Entonces, no es tanto el problema que yo me mojo, el problema es que ellos se mojan y hacen un mugrero y tengo que limpiar, trapear, los tengo que secar y ya quedó. Martes, volvió a llover en la mañana. Otra vez a limpiar y demás. Miércoles, jueves, viernes, volvió a llover. Y le dije a Liz, ¿sabes qué? A mí se me hace que Dios simple y sencillamente me odia. Y yo creo que han pasado cosas también en tu vida que tú dices, oh, Dios me odia. Déjame decirte que eso es imposible. ¿Sabes por qué? Porque en la cruz del Calvario, Cristo recibió toda la ira de Dios que nos correspondía a nosotros, ya cayó sobre Él. Es imposible que en el pasado, en el presente, en el futuro, los hijos de Dios reciban ni siquiera una sola gota de su ira. Es imposible, porque Cristo lo recibió todo. Todo. ¿Por qué es importante entender el tema de la expiación? Por la doctrina que estamos estudiando. Todos como cristianos creemos que Cristo fue nuestra expiación. Él apaciguó la ira de Dios. Él actuó en nombre del pueblo de Dios para que en lugar de que nosotros muramos, Él murió en nuestro lugar. Todos como cristianos creemos eso. Lo que marca, y aquí entra el punto principal de esta doctrina, lo que marca la diferencia entre la iglesia reformada y los demás cristianos es que los demás cristianos creen que el sacrificio de Jesús fue para todo el mundo, para todos. Es lo que se le conoce como expiación ilimitada. Pero como iglesia reformada afirmamos que esto no es así, que el sacrificio de Cristo no fue para todos, sino su expresión es limitada, es decir, para algunos cuantos. ¿Y quiénes son esos cuantos? Los elegidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué los demás cristianos creen, o qué es lo que los lleva a pensar que la expiación de Cristo es para todo el mundo? Pongámonos a pensar un poco sobre esto. Si la expiación de Cristo es para todo el mundo, si alguien decide irse por ese camino, ¿saben cuál va a ser el punto al cual se concluye que uno vaya por esa ruta? Tarde o temprano va a concluir en lo siguiente. Si Cristo ya pagó por los pecados de todos, tarde o temprano se va a concluir que entonces nadie tiene pecado, Dios ya no está enojado con nadie. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que todos son salvos. ¿Es esto verdad? Uno de los temas que Jesucristo más tiempo le dedicó en sus enseñanzas, ¿saben cuál es? El infierno. La ira de Dios contra los pecadores, pasando una eternidad en el infierno. ¿Por qué Dios, por qué Jesucristo le dedicaría tanto tiempo a hablar sobre el infierno si al final del día nadie va para allá? Porque como Él ya pagó por los pecados de todos, entonces nunca nadie va a dar al infierno. Pero sabemos que eso no es verdad. Entonces los otros cristianos, para no llegar a esa conclusión, dicen lo siguiente: no creemos eso. Lo que decimos es que Cristo sí murió por todos, pero
Lo que hizo Jesús con su expiación, con su sacrificio, fue que Él hizo, y ellos dicen lo siguiente, posible la salvación. Es decir, ellos dicen, Jesucristo ya hizo una parte para todos, es posible para todos, ¿sí? Ahora, ¿a quién corresponde hacer la otra parte? Al mundo. Y como muchas personas en el mundo no hacen su parte, pues esos son los que van al infierno. De esa manera ellos esquivan la idea de llegar a la conclusión de que todos van al paraíso, y no es así. Entonces ellos dicen, es posible para todos. Dios, Jesucristo ya avanzó la mitad del camino, ahora la otra mitad, ¿a quién le corresponde? A todos y cada uno de nosotros. Nosotros, como Iglesia Reformada, rechazamos esta idea. ¿Por qué? Hay unas palabras hermosas de Jesucristo cuando Él está actuando en nuestro nombre, apaciguando la ira de Dios, a punto de morir en la cruz del Calvario. Una de sus últimas palabras fue, hecho está. Es decir, la expiación, la salvación está completa. La obra de redención ya está terminada. Y pregunto, si algo ya está terminado, ¿se le puede agregar algo? Imposible. Si algo ya está terminado, no se le puede agregar nada. Es decir, no es 50% Jesús, 50% el hombre. No, Jesús dijo, ya está terminado, no tienes que hacer absolutamente nada. Por eso nosotros, sí es verdad, Jesucristo hizo posible la salvación para algunos, pero no solamente la hizo posible para algunos, escúchenme bien, lo que hizo Jesús fue, no solamente lo hizo posible, sino que Él lo garantizó, lo hizo una realidad, no una posibilidad. Y además, rechazamos esta idea por lo siguiente. Si es una posibilidad, entonces hay inseguridad en los cristianos. ¿Por qué? Porque no hay certeza. Y cuando no hay certeza, ¿qué ocasiona? Incertidumbre, duda, temor, miedo. Porque al final Dios no te está garantizando nada, te está diciendo es posible. Pero cuando nosotros entendemos cómo Dios trata a sus hijos y a sus hijas, Él no los trata con incertidumbre, con dudas, con miedo. No. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al carácter de Dios hacia nosotros? Dice, el perfecto amor echa fuera, ¿qué cosa? Todo temor. En lugar de causarnos incertidumbre y duda, Jesucristo mismo dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En lugar de causarnos incertidumbre o duda, Jesucristo que dice, tranquilos, confíen, yo ya vencí el mundo. En lugar de causarnos dudas, Jesucristo dice, tranquilos, yo ya hice lo que se tenía que hacer. Por eso nosotros rechazamos esta idea, porque Jesucristo no solamente hace posible nuestra salvación, no, Él lo garantiza. Es una seguridad de la cual podemos estar tranquilos. Porque si algo quiere Dios para con sus hijos es darles esperanza para el día de mañana. Ahora, todavía no hemos respuesto a la pregunta. Ellos creen que es para todos, nosotros decimos que es para unos cuantos, y esta pregunta la responde nuestro texto, nuevamente nuestro texto, que dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí una pregunta a meditar esta mañana es, ¿quiénes son esos nosotros? ¿Qué grupo entra en esa palabra nosotros? Pablo, cuando escribió este texto, se está refiriendo a nosotros, todo el mundo,
O Pablo cuando escribió nosotros se está refiriendo a un grupo en específico. Y nosotros como Iglesia Reformada creemos que Pablo se está refiriendo a un grupo en específico. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cuál es ese grupo en específico? Y para responder a esta pregunta, hermanos, amigos y familiares, algo que siempre lo repito y que espero nunca se les olvide, el principio de interpretación bíblica. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia, cuando en un texto algo no lo entendemos, en otro nos da más claridad. Y ahí en Corintios, estamos en el capítulo 5. Ustedes van al inicio de Corintios, una hoja antes, y Pablo nos dice a quién le está escribiendo esta carta. Fíjense bien lo que dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, fíjense bien, a la iglesia de Dios que está en Corintio. ¿A quién está escribiendo esta carta? A la iglesia de Dios. Quizá algunos podrán objetar, bueno, si es solamente para los que están en Corinto, entonces ya no leo yo esta carta porque yo no soy de la iglesia de Corinto. Bueno, sigan leyendo. ¿Qué dice? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en cualquier lugar en donde invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere que Él escribió esta carta a todos los que son llamados a ser santos. Pero todavía no respondemos la pregunta, ¿quiénes son los llamados a ser santos? Nuevamente, el principio de interpretación bíblica. Efesios capítulo 1, versículo 4, cuando Pablo está escribiendo acerca de los elegidos de Dios, dice que Dios nos eligió para ser santos. Entonces, ¿quiénes son los llamados a ser santos? Los escogidos. Entonces, Pablo, cuando está dedicando estas palabras, ¿a quién las está dedicando? A los escogidos. Entonces, cuando Pablo escribe que Jesucristo fue sacrificado por nosotros, ese grupo nosotros, ¿quiénes son? ¿Todo el mundo? No. ¿A quién se está refiriendo Pablo? A los escogidos. Y es una idea que vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Jesucristo dice, el buen amigo da la vida ¿por quiénes? Por sus amigos. Dios tiene amigos y tiene enemigos. Él no los dio por los dos grupos, los dio por un grupo en específico. Jesucristo más adelante dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida ¿por quiénes? Por sus ovejas. Y en la Biblia dice que hay ovejas y hay cabritos. Jesucristo no dio su vida por ambos grupos, dio su vida por las ovejas. En Efesios capítulo 5, cuando Pablo está diciendo, maridos, amad a sus esposas, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por ella. ¿Por quién dio la vida a Cristo? Por la iglesia. Pablo en Hechos, cuando se habla acerca de los obispos, dice, guarden la grey, la cual fue comprada con la sangre de Cristo. ¿Todo el mundo es la iglesia de Dios? No. ¿Todo el mundo son amigos de Dios? No. ¿Todo el mundo son ovejas de Dios? No. Hay cabritos, hay ovejas, hay enemigos, hay amigos, hay iglesia y hay quienes no son iglesia. Por eso Cristo, concluimos, no murió por todo el mundo, murió por un grupo en específico. Y ese grupo son los elegidos incondicionalmente antes de la fundación del mundo. Hermanos, amigos y familiares, esto tiene que ser así, para que al final del día, por la gracia y la misericordia de Dios, podamos decir, lo difícil no es aceptar, ¿por qué Cristo no murió por todos? No, eso no es lo difícil de aceptar. Lo difícil de aceptar es lo siguiente, ¿por qué siquiera murió por algunos? Él no tenía que morir por absolutamente nadie. Recordemos, no hay un mandato encima de Dios que le diga, oye, tienes que mandar a tu hijo a morir por... No, Dios está por encima de todo. No tenía la obligación de morir por nadie.
Por eso la pregunta, la dificultad en entender no es ¿por qué no murió por todos? No, lo difícil de entender es ¿por qué siquiera morir por algunos? Y ahí es donde se nos muestra que aunque Él no tenía que hacerlo, lo hizo por gracia y misericordia. Y al final del día podamos decir lo siguiente: Señor, yo soy igual de pecador que los egipcios. Yo merezco tu juicio, pero te agradezco que enviaste a tu Hijo y Él recibió el juicio para que yo no lo recibiera. Él recibió tu ira para que a mí no me tocara nada. Y Él apaciguó tu ira, Señor, para poder ser salvo. Con esto concluimos, por cuanto Él lo hizo todo y nosotros no hicimos nada. Y fue por su gracia y su misericordia. Señor, nada de gloria y honor al hombre, sino toda la gloria y honor a ti. Y termino con esta pregunta. Ese grupo específico de Dios, sus elegidos, por los cuales Cristo murió, en el tiempo determinado, en el día determinado, en la hora determinada, cuando Dios los llame y les diga, vengan conmigo y reconozcan a mi Hijo como su Señor y su Salvador. La pregunta es, ¿habrá alguien en ese grupo en específico que pueda decir, no, no quiero? O simple y sencillamente todos los que son llamados vamos a decir, sí, sí quiero. Y eso lo vamos a responder la siguiente semana.